vergüenza, pero me lo sé. Y eso es memoria a largo plazo, cuando algo se aprende y no se olvida fácilmente. La memoria a corto plazo es cuando uno aprende algo, pero lo tiende a olvidar. Repetir las cosas para un examen es lo que hacen en su contexto más cercano. Es muy común utilizar la memoria a corto plazo para prepararse para un examen. Ustedes repiten y se preparan para el examen, pero en unas semanas ya se les está olvidando lo que aprendieron. ¿Será que eso es verdad? ¿O yo estoy inventando cuentos? Depende de los primeros. No. ¿Es Incluso verdad? el profesor de matemáticas nos lo dice. ¿Qué? El profesor de matemáticas también nos lo dice, lo de la memoria a corto plazo. Ah, bueno. Entonces, es verdad. Es verdad, pues todos fuimos estudiantes alguna vez y todos hacíamos eso. Pues aprenderse las cosas solo para el examen y listo. Y está bien. Lo que uno al final tiene que aprender a largo plazo es lo que realmente le guste. Por ejemplo, yo y las ciencias sociales, pues hay muchas cosas que me sea de largo plazo en las ciencias sociales. Pero pues matemáticas a mí ya se me olvidó todo. Hasta multiplicar. La tabla del 8 me tiene así. Tenaz para mí. Eso ya depende de cada quien. Pero bueno, continuemos entonces con la clase. Vamos a definir el concepto de globalización, pero antes voy a explicarles cómo vamos a manejar las clases de aquí en adelante. Necesito más participación de ustedes, tanto de manera escrita como de manera con los micrófonos. Si pueden activar las cámaras mucho mejor, porque así que yo sé que están en la clase. Lo siguiente es también, como condición para todas las clases, necesito que lean las guías, no que hagan las actividades ni nada por el estilo antes de llegar a la clase. No necesariamente pueden hacerlo, sí, pero desde el sábado pueden empezar a leer las guías. ¿Para qué? Para que ustedes lean más detalladamente lo que es el concepto y desarrollen preguntas cuando no entiendan algo y de esa manera lleguen con preguntas a la clase para que participen más y cualquier pregunta que resuelta de una manera rápida. ¿De acuerdo? Esa es la primera condición. ¿Entendido? Bueno, profe. Señor. Sí, señor. Profe, pero en cuanto a la Vale, cámara, profesor. es que yo no puedo prender la cámara, o sea, no tengo cámara. Sí, por eso. Es condición de ustedes. Lo ideal es que enciendan la cámara, pero siempre y cuando hablen en clase, escriban por el chat, que lo tengo activado para las personas que tampoco tengan micrófono o no puedan hablar, pueden utilizar ese recurso. Yo así que sé que están ahí. Sé que están ahí y no simplemente pusieron el nombre y ya están durmiendo por ahí. Hasta se quedaron durmiendo sentados. Sé que están ahí, es lo importante. Además, en todas las clases yo voy a dejar otro tipo de actividad súper corta, súper breve, que pueden hacer en 10 minutos y que se envía el mismo día que tenemos la clase. Entonces, hoy van a tener una actividad para enviarla hoy. ¿Entendido? Okay. Vale, Sí, señor. Pero esa Señor. actividad se las voy a explicar después. ¿Listo? Listo. Bueno, esas son las dos condiciones. Lo otro es que las actividades que están en la guía, como verán, el plazo máximo no es para esta semana, sino para el 17 de julio, el viernes de la próxima semana. ¿Por qué hice esto? Porque así ustedes pueden avanzar en las actividades más difíciles. No quiere decir que esperen hasta la última semana y ahí se envían todo, o esperar hasta el viernes 17 de julio. No, eso no es lo ideal. Lo ideal es que miren cuál actividad es más fácil y me envían esa esta semana. Y listo. Y ya pueden seguir trabajando y adelantando la actividad de la próxima semana. De esa manera acaban más rápido y tienen más tiempo libre. Pues eso lo hice yo pensando en que ustedes pueden adelantar. Pero pues si veo que no funciona esta dinámica, pues entonces vuelvo a simplemente poner un punto semanalmente. No sé. No entiendo, profe, qué es lo que usted quiere hacer. O sea,
Yo pongo los 2 puntos tienen 2 actividades para todo el tema. Estas son las actividades en la guía. ¿Esto qué quiere decir? Que la próxima semana yo no voy a dejar a otras actividades para esa semana, sino que son estas que están acá. ¿Queda claro? ¿Esa parte queda clara? Sí, señor. Profe, ¿esas serían las actividades de la semana de esta y la otra? Sí. Ah, ok. Entonces el segundo punto sería la de la otra actividad, la que se entrega el viernes. Sí. ¿Qué es lo ideal? Eso ya depende de ustedes. Lo ideal es que envíen un punto por semana y avancen en el siguiente. Eso es lo ideal. Y pues lo otro sería que enviaran todos los puntos la misma semana, pero así les queda más difícil. Eso ya depende de ustedes y si veo que no funciona de la manera en que lo estoy planteando, me va a tocar cambiarlo. Lo ideal es, pues yo lo hice pensando para que avanzaran progresivamente y no les tocara cada semana una nueva actividad y así. Pero pues que se siga desarrollando de esa manera depende de ustedes, no de mí. Necesito que estén, pues, que envíen las actividades. Y para registrar su participación semanal, va a ser las actividades que yo ponga en clase, que tienen solo un día para enviarla porque son extremadamente breves y cortas. Entonces, tienen 2 actividades de todas las semanas y una actividad diaria, el día de la clase. De las guías no he dicho más que estos son los puntos de actividades, ¿sí? Entonces, estas son las actividades para esta semana y para la siguiente. Lo ideal sería que envíen un punto por semana, es decir, envían el primero hoy y la próxima semana envían el segundo, pero hay personas que ya han enviado los 2, entonces, ¿eso qué implica? Pues que ya no tienen la próxima semana trabajo de sociales. Es mucho más fácil para ustedes, no sé, ustedes me dirán. ¿Será que así les queda más sencillo o prefieren de la forma que lo estaba manejando antes? No, señor, yo creo, pues, no sé, a mí me parece que es mejor como lo está haciendo ahora. Ya les explico cómo son los puntos, ¿listo? Antes vamos a hablar sobre la temática, pero necesito que quede claro esto de las actividades, porque esto ya es cuestión de responsabilidad de ustedes. Yo puedo fácilmente volver a la manera en que lo estaba manejando antes, pero si veo que realmente ustedes son capaces y que hay gran proactividad de su parte, sigo manejándolo de esta manera, para que ustedes avancen en las actividades. Es más que todo para eso, para liberarles un poco la carga académica y no que estén haciendo desde el lunes el trabajo de sociales hasta el viernes y después vuelven a empezar así con la dinámica semanal. Pero pues depende de ustedes. Bueno, ¿quedó claro entonces eso? Profe, yo no entendí una parte. Sí, O señor. sea, o sea, la actividad que usted nos dejó en la página de nota escolar va a ser para la otra semana y en la clase usted nos va a dejar una actividad que toca entregarlo el mismo día. Sí. ¿Es así? O sea, las actividades de la guía son más largas. Las actividades que yo dejo en la clase son extremadamente cortas y por eso solo tienen un día. ¿Para qué son estas actividades que yo dejo en la clase? Simple y sencillamente para saber que ustedes están trabajando. Y listo. Puede que no hablen, puede que no participen en la clase, pero enviando la actividad que yo pongo al final de la clase, pues voy a saber que por lo menos estaban ahí. ¿Comprendió? Ah, señor. Así Ok, está mejor. profe. Listo. Esa actividad, como les digo, es extremadamente simple. De eso casi no tienen que preocuparse. Eso se los voy a decir cuando acabemos el tema de hoy. Bueno, entonces, para eso voy a empezar a definir con las temáticas. Entonces, estábamos hablando de la globalización, que es el tema de esta semana y de la siguiente. La globalización, como les venía diciendo, todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo sabe que existe algo llamado globalización o mundo global, pero realmente hay muy pocas personas que comprendan lo que es la globalización realmente.
La globalización es un proceso político, económico, social y cultural. Básicamente es una nueva construcción del mundo. Es reconstruir el mundo a como era antes. Ya les explico cómo esto era, cómo cambió el mundo en la globalización. Pero el proceso de globalización inicia con con 3 sucesos, que son estos que tengo acá. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Las Guerras dos guerras mundiales mundiales y y la la Gran Gran mundiales y la Depresión. Gran Depresión. Listo. En el siglo XX, ¿cuándo ocurrieron esos sucesos? ¿A inicios, a mitades o a finales? ¿Alguien sabe? ¿A mitad? Sí, profe, a principios del siglo XX. A principios, ¿no? Es entre inicios y mitad del siglo XX. Más o menos la Segunda Guerra Mundial. No, esa fecha no me acuerdo bien. Bueno, en 1938, 1920 y no sé, pico, creo. 20 y algo y termina en el 38. Y algo así. Dios, es que las fechas a mí también me causan estrés. Bueno, lo importante es comprender el papel de las guerras mundiales. Entonces, la Primera Guerra Mundial, si mi computador cargara, la Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1920... Uy, no, me fui muy adelante. 1938 es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1914 y 1918. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, es 1938 a 1945. En 1945 es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe cómo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa hizo que acabara la Segunda Guerra Mundial? Profe, yo sé. Hitler se murió. No, pues sí, pero igualmente quedaron subguerras con Estados Unidos y China, que ahí tuvo que hacerse el proyecto Manhattan y después de las 2 bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, Sí. se rindió pues el gobierno chino, y pues ganó Estados Unidos. Casi perfecto lo que estás diciendo, casi. No era China, sino Japón. No era China. Era Japón el enemigo que tenía Estados Unidos en la mira. Se me salió el barrio. Estados Unidos tenía en la mira a Japón. Esto por un suceso que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Han hecho películas sobre este suceso. ¿Alguien sabe cuál es? Ocurrió en Hawái. Si no saben, pueden decirme que no. No, profe, no No, sabemos. señor. No, profe, la verdad Yo no. no sé. Ustedes esperan que yo les diga la respuesta, pero por algo les estoy preguntando. Entonces, si no saben, me dicen. Porque yo también estoy esperando que me respondan. Bueno, lo que puso en enemistad a Japón con Estados Unidos fue el ataque a Pearl Harbor, que era una base militar estadounidense en Hawái. Japón la atacó sin previo aviso, sin nada, y eso implicó primero la muerte de muchos soldados, la muerte de muchos civiles y enfermeras y doctores. Y digo doctores masculinos porque en ese tiempo las mujeres solo podían ser enfermeras, no doctoras. Cosas que hace el machismo, pero bueno. Entonces, el ataque a Pearl Harbor fue lo que puso en enemistad a Estados Unidos con Japón. Y fue precisamente lo que hizo que Estados Unidos se vinculara a la Segunda Guerra Mundial, porque previamente ellos no estaban vinculados, mandaban tropas de vez en cuando, pero es como si no participaran en ella. Básicamente, pese a que Estados Unidos dice que ganó la Segunda Guerra Mundial, fue en el final. Y lo que hizo fue una violación a los derechos humanos. ¿Ustedes creen que con una bomba atómica hubiera sido suficiente para que Japón se rindiera? No, de hecho fueron 2. No. Fueron Pero dos. ya con la primera se iban a rendir. Fueron 2. Pero con una sola no era suficiente. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, con una hubiera sido suficiente, pero Japón pues no se rindió y siguió. Pues. Sí, bueno. Yo leí que era porque Japón creía que esa era su única arma. Japón tiene una cultura muy curiosa.
Eso se ve reflejado con ay, se me fue el nombre, el harakiri. Japón tiene una cultura de la muerte trae honor, entonces morir por la patria es honorífico. Pero con una bomba atómica Japón se hubiera rendido fácilmente. Pues es que las consecuencias de una bomba atómica son realmente desastrosas. Entonces, la segunda bomba atómica realmente fue Estados Unidos mostrando su poder. Es decir, egocentrismo ahí puro. Porque realmente con una bomba atómica hubiera sido más que suficiente si hubieran dicho que tenían otras. Y atacar, no sé, mandarla en un lugar donde no mataran a nadie. Realmente no había necesidad de esa segunda bomba atómica. Pero pues nadie va a decir en Estados Unidos que lo que yo digo es verdad. Para ellos, Estados Unidos todo lo hace bien. O bueno, eso piensa la mayoría de muchos estadounidenses. Pero bueno. Bueno, lo que inició con el proceso de globalización fue las dos guerras mundiales y la Gran Depresión. ¿Alguien sabe cuándo fue la Gran Depresión? Fue en 1920, ¿no? Cerca, está cerca. Fue en la época de 1929, casi a final de la época del 20. La Gran Depresión fue en 1929. ¿Alguien sabe más o menos lo que fue la Gran Depresión? Profe, la Gran Depresión trató de que las compañías o las grandes empresas se habían quedado, pues, es una pequeña parte, ¿no? Sin dinero, y pues no había, digamos, compra y venta, y la economía estaba muy mal. Por eso se le llama depresión, porque pues todos estaban mal, había muy poco dinero, la economía estaba muy mal, y pues la gente trataba de rebuscarse todo. Exactamente, la Gran Depresión es precisamente, podemos decirlo, la mayor crisis de Estados Unidos en su sistema económico. Han habido otras, pero nunca han sido tan graves como la Gran Depresión, porque ahí es un efecto dominó. La economía funciona como un efecto dominó. Falla una parte de la economía y todo el sistema puede colapsar. ¿Qué ocurrió? Las empresas vendían productos a precios altos, pero no le pagaban un buen salario a sus trabajadores. Como ninguna empresa le pagaba un buen salario a los trabajadores no tenían que comprar productos. Como no compraban productos, las empresas quebraban. Al quebrar las empresas, quebraban las acciones. Cuando quebraron las acciones, las personas que tenían ahorros en los bancos tomaron la decisión de sacar esos ahorros para evitar que perdieran valor. Pero si caen las acciones, si cae el precio del dólar, ese dinero, aunque esté en el banco o aunque esté afuera, carece de valor. Eso es algo que no pensó la gente. Entonces, sacaron los dineros en el banco. Cuando las empresas solicitaban préstamos en los bancos para salvarse y evitar una crisis, los bancos no tenían porque la gente o los ahorradores ya habían sacado el dinero. Entonces no tenían con qué prestar. Eso incrementó la crisis en las empresas. Con esa crisis de las empresas, ¿qué ocurrió? Pues no tenían con qué contratar a trabajadores. Si no contratas trabajadores, no hay quien compre porque no reciben salario y todo cae más y más y más. Eso es la Gran Depresión. Fue un efecto dominó en la economía estadounidense. ¿Cómo hicieron para salir de eso? Profe, lo que yo vi fue que salieron de eso, pues porque en ese momento, como que 3 años después o un año después, salieron las empresas más grandes de Estados Unidos, y pues creo que también influyó el socialismo. Sí, el socialismo afectó a Estados Unidos, pero no para salir de la Gran Depresión, sino para fortalecerse políticamente. Pero lo que dices es cierto. Después de la Gran Depresión empiezan a surgir grandes empresas como Ford, que es la epítome del capitalismo tradicional, porque Ford tenía cosas como yo no pienso, es un dicho de Ford, yo no hago autos que mis trabajadores no pueden comprar. Antes los empresarios pensaban sacar productos a altos precios y los demás lo comprarán. Pero si todo el mundo pensaba así, la gente recibía pagos muy bajos y no tenían para comprar. Eso es algo que pensaban antes.
Con la Gran Depresión descubrieron que hay que pagarle bien a la gente para que la gente compre. Era algo que uno hoy en día piensa como obvio, pero ya vemos que lo que uno hoy en día cree obvio es porque algo lo hizo obvio. Y ese algo en nuestra historia fue la Gran Depresión. Si ustedes no le pagan bien a sus trabajadores, ¿quién les va a comprar los productos? Pero bueno, esas dos cosas tuvieron como consecuencia la globalización. La globalización ha construido la idea de un mundo globalizado o interconectado, es decir, que todo está conectado entre sí y que todo tiene un efecto sobre lo otro. ¿Esto por qué? Las dos guerras mundiales dejaron en crisis a Europa y necesitaban el apoyo de Estados Unidos. La economía antes no se pensaba como una economía global, sino como una economía mundial. Usted vendía donde quería, pero las ganancias y la empresa quedaba en el país. Esa es la forma en que se pensaba antes. Con la economía globalizada se piensa la empresa debe estar en todas partes para que de esa manera tenga mayores ganancias. El mundo antes era diferente a como es hoy en día. Las empresas eran nacionalistas, se quedaban en el país y ya de ahí exportaban. Hoy en día, ¿cómo es? Las empresas, ¿dónde tienen industria? ¿Solo en el país de origen o la colocan en varias partes del mundo? En varias partes del mundo. Varias partes del mundo. ¿Qué empresas extranjeras tenemos en Colombia? Pues iPhone, ¿no? Coca-Cola, iPhone. Exacto. Microsoft, Samsung. Exacto. ¿Profe Nestlé no es una de ellas? En este momento no me acuerdo de quién es Sí, Nestlé. profe, Nestlé salió de Europa. Sí, Profe, McDonald's, ¿de dónde es? McDonald's es estadounidense. De hecho, hay una película que se llama Hambre de Poder que cuenta la historia de McDonald's, si quieren verla. Se llama Hambre de Poder. Me parece que así la doblaron en latino. No estoy muy seguro, pero sí, creo que se llama así. Esa es la historia de McDonald's. Pero sí, McDonald's es estadounidense. Pero, Bueno. profe, a McDonald's se lo robó un señor, ¿no? Él lo creo, fueron unos hermanos. Técnicamente, en lo legal es comprar. Técnicamente. Moralmente, se lo robó. Moralmente. Pero si el de McDonald's me denunciara por decir, podría denunciarme por blasfemia, por robar, por decir que se la robó, porque técnicamente y legalmente se la compró. Pero pues eso ya depende de cosas más subjetivas. Para mí sí se la robó, pero eso es moralidad. Profe, una pregunta. En la película también cuentan la carne con la que hacen las hamburguesas de burro. No, eso no. Eso no, ¿Burro? eso no No, lo De perro, entonces. El secreto, de hecho, de la carne de bacana. McDonald's y del proceso de McDonald's es secreto, pues, industrial. Igual que la fórmula de Coca-Cola. Eso es secreto y nadie tiene que saberlo, y si alguien se entera de cuál es, lo pueden demandar. Porque está patentado. Pero si él mismo lo halló él solo, sin Bueno, ayuda. los industriales la saben y por eso las patentan. Van, la patentan y ya nadie más puede producirla. Siempre y cuando patenten diariamente, es decir, la patente se vence después de un tiempo y tienen que volver a patentar. Bueno, la construyen en una marca. McDonald's es una marca y Coca-Cola es una marca. Y por eso si renuevan los derechos de la marca, nadie puede tener la misma combinación de productos o de sabores. Eso es lo que hacen las marcas. Por ejemplo, Marvel, ahorita con Disney, tiene como marca a Iron Man. Iron Man es una marca y nadie puede tener a un hombre con traje metálico volando por ahí, que se llama Iron Man. Porque Iron Man ahora es una marca. Y de hecho todos los personajes de Disney los vuelven marcas.
para que de esa manera nadie pueda crear copias o algo similar. Pero eso es cuestión del derecho global y derecho de autor y todas esas cosas. Si les interesa, pues, no sé, algún día hablamos de eso, pero no tengo tiempo para ahorita esos aspectos del derecho. Bueno, entonces se construye un mundo globalizado o interconectado. ¿Qué tecnología permite esto? ¿Qué tecnología permite que estemos en un mundo interconectado? Los satélites celulares. ¿Cómo dicen? Los satélites y los celulares, no sé. Exacto. La tecnología satelital, la tecnología celular, pero... La 4G. Exacto, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿El sector cuartario? ¿No sería? El cuaternario es el sector de la economía que se encarga de esta parte. Pero ¿cuál es el nombre de la tecnología? ¿Qué estamos usando nosotros para estar conectados? No la plataforma. Internet. Exacto, el Internet. El Internet es lo que permite hoy en día que pensemos en un mundo interconectado. Porque algo que ocurre en Siria hace, no sé, un minuto, puede ser conocido por un colombiano en ese tiempo. Porque, no sé, una persona lo escribió en Instagram o lo escribió en Twitter. Eso es lo que permite el mundo globalizado actual, que algo que ocurre lejos sea conocible en minutos. Eso no pasaba antes, eso es algo muy reciente. Antes, algo que ocurría muy lejos tomaba por lo menos un día en llegar a otros países en años no muy antiguos. Pero en siglo XV, siglo XVI, eso tomaba meses saber lo que ocurría. Solo, digamos, uno vive en América y saber lo que ocurría en Europa tomaba meses, porque el viaje era muy largo. Entonces, esa es una de las facilidades que tenemos hoy en día. Podemos conocer mucho a velocidades bastante rápidas. Entonces, la globalización se expandió con mayor facilidad precisamente gracias a los medios de comunicación y de transporte. Los aviones, los celulares, los computadores. Y con eso se construyó la idea de desarrollo. Un país desarrollado, ¿cómo tiene que ser? ¿Alguien sabe? ¿O qué tiene que tener un país desarrollado? Que tenga una buena economía, ¿no? Exactamente. Tiene que tener una buena economía. Es decir, países como ¿cuál? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué otros países desarrollados existen? ¿España contaría ahí? ¿Japón contaría? Sí. Ya. Japón y España son desarrollados. ¿Qué otros? Entonces, pues, ¿no sería también Colombia por las marcas que tiene? No, que... No. No, Colombia es O lo de café más mayormente. Esperen, lo que pasa es que en el desarrollo no solo entra lo económico. De hecho, Colombia tiene una economía bastante buena que casi económicamente lo deja cerca de los países desarrollados. Pero como no solo para hacer economía, no solo la economía lo clasifica uno como país desarrollado, sino también lo social, que también se distribuye esa economía. Colombia tiene buena economía, pero no se reparte. Las clases pobres tienen muchas desigualdades. Es por eso que Colombia no es clasificado como desarrollado, porque aparte de lo económico tiene que tener bases en lo social y lo ambiental también, pero no se tiene tanto en cuenta lo ambiental. Es más que todo lo social y lo económico lo que constituye un país desarrollado. Bueno, entonces ya quedó claro lo económico, pero entonces, socialmente hablando, ¿cómo tiene que ser un país desarrollado? ¿Qué se les ocurre? Pues Con no sé, una buena educación. Sí, que todos sean iguales y todos los mismos derechos. Sí, todos tienen que tener los mismos derechos. En un El país aspecto de una desarrollado. buena educación, profe. Exacto. Los derechos básicos. Buena educación, aunque esto es variable, ¿no? Todo esto es teoría y no siempre se presenta así. Por ejemplo, la salud. ¿Cuál es mejor, la estadounidense o la colombiana? ¿Qué creen? Pues la profe, estadounidense. la estadounidense. Uno pensaría eso, ¿verdad?
pero no es así. increíblemente la salud en Colombia es mejor que la salud estadounidense, porque hay por lo menos cierta intervención del sector público que mantiene un orden. No es muy bueno, pero lo mantiene. En Estados Unidos no hay sector público que mantenga la salud, todo es de carácter privado y eso dificulta mucho la salud en Estados Unidos. Si ustedes ven películas de ninguno, hay varios casos, pero no me acuerdo ninguno en específico. Sí, Estados Unidos le invierte muchísimo más dinero que Colombia a la educación, pero a la educación universitaria. La educación pública de primaria y secundaria, o lo que ellos llaman school and high school. High school es como la secundaria para nosotros, o bachillerato. Eso, lo que ellos llaman ese tipo de cosas, es malísima la universidad, la escuela pública en Estados Unidos es malísima. Igual que también la educación pública aquí no es de tan buena calidad que digamos, pero sorprendentemente Estados Unidos tiene muy mala educación pública. Ya la educación en Estados Unidos se mejora y es bastante buena en las universidades, pero porque las universidades ninguna es pública. No hay educación universitaria pública como si hay aquí en Colombia. ¿Qué universidades son públicas en Colombia? La nacional, la distrital, la pedagógica. Exacto. La nacional, la distrital, la pedagógica, la de Cundinamarca también es pública, más o menos, no, sí, ya es pública. No me acuerdo de más. Sí, esas son públicas. ¿Cuál es la mejor universidad, académicamente hablando? La nacional, ¿no es? Depende de la carrera, ¿no, profe? Hace poco sí, y también depende de la carrera. Hay ciertas ingenierías donde es mejor la distrital o donde es mejor los Andes. Hay ciertas carreras que son mejores otras universidades. Mi carrera, la que yo estudié, por ejemplo, por lo menos es la mejor, la nacional. Sociología es mejor estudiarla en la nacional. Además es más barata porque sociología en los Andes cuesta lo que yo me pago 10 carreras en la nacional, literalmente hablando. Yo pagaba 100 y pico y a un semestre de sociología en los Andes cuesta 10 millones de pesos, un solo semestre. Entonces yo no sé por qué estudiar sociología en los Andes cuando sale por un ojo de la cara. Y siendo sincero, sociología no paga nada bien. 1.500.000 es el típico recién graduado de sociología. Y igual le van a dar menos plata en toda empresa. Pero bueno, cada quien con sus cuentos, y va a pagar 10 millones en los Andes, es cuestión suya. Pero actualmente la mejor universidad en el último ranking que se hizo es la Universidad de los Andes. Sí, la de los Andes también es buena. El problema es que es bastante cara. Entonces, estudiar ahí es bastante lujoso. Es una cuestión de élite o de tener una deuda muy grande con ICETEX, pero bastante grande, considerando que sociología es una de las más baratas y cuesta 10 millones de pesos un solo semestre. Pero sí, la de los Andes es mejor actualmente que la nacional, pues la nacional está en el ranking de segundo lugar y ya después, pero muy atrás, vienen las demás. Eso es un ranking a nivel América y a nivel del mundo. Se comportan igual. Cuando la nacional está en sí, arriba de primeras, la de los Andes ocupa el segundo lugar. Básicamente, primer y segundo lugar en el país se lo compiten la nacional y la Universidad de los Andes. Las demás están como 10, 15 puestos por debajo, después de otras universidades extranjeras.
Entonces, esa es la competición típica del país. Dos universidades que se compiten en el mismo puesto. Y pues no es tan alto en rankings latinoamericanos, están bajos, máximo quinto lugar. Y a nivel mundial, pues ya antes sí compiten a nivel mundial. Pero bueno, cosas que pasan en la educación colombiana. Lo siguiente, entonces para constituir un país desarrollado hay que tener enfoque económico y social. No basta con tener dinero, no basta con que el país esté bien económicamente. Si su población tiene muchas problemáticas. ¿Cuáles podrían ser las problemáticas de Colombia? Y por eso la explicación de que Colombia sea un país subdesarrollado. ¿Qué problemáticas se les ocurre? Chicos, chicas. Que los que gobiernan el país pues no son inteligentes. Pues. Sí. ¿Inteligentes para gobernar? No. ¿Inteligentes para robar y matar sin que nadie se dé cuenta? Sí. Y de nuevo estoy hablando de Uribe, pero... Sí, es que Uribe no me cae bien. ¿Qué otras problemáticas hay en Colombia para convertirse en un país subdesarrollado? ¿Qué tal industrialmente? ¿Cómo estamos? La educación, profe. La educación, exactamente. Colombia no tiene una de las mejores educaciones en ningún nivel, ni universitario, ni escolar. Entonces, eso nos deja por detrás de otros países. Económicamente ya dijimos que estamos mal. Tecnológicamente, ¿qué me dice? Pues más o menos también mal, ¿no? Porque la mayoría de nuestra tecnología es de Estados Unidos. Exactamente. La tecnología nuestra es estadounidense. Esto no quiere decir que no produzcamos esta tecnología. De hecho, un marcapasos externo es invención colombiana. Hay otras invenciones colombianas, sí, obvio, los colombianos también hacen tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es apoyado por el país ni es un desarrollo del país. Es un desarrollo de científicos y de ingenieros colombianos por individual. Lo hacen por ellos mismos. No es que el gobierno les dé apoyo, sino que se van a otros países a desarrollar este conjunto de tecnologías porque acá el apoyo es muy bajo. Acá, ¿a qué creen que se le da más dinero? A la producción agropecuaria. A las armas y al ejército, ¿no? De hecho, sí. Lo que más recibe dinero en Colombia es el ejército. Y lo demás recibe lo que sobra. El sector agropecuario es un desarrollo privado, entonces el gobierno no le da mucha plata, a la salud le da más que a la educación, porque pues es bueno tener salud, obviamente, eso sí, no voy a criticarlo, pues lo ideal sería que le dieran a esas dos lo que le dan a la milicia, porque antes lo justificaban con que vivíamos en una guerra civil, con la guerrilla y los paramilitares, antes. Ahora lo justifican diciendo las disidencias, el ELN que todavía quedan. Antes todo era las FARC. Y esto es literal, chicos. Hay estudios donde se cojan los registros historiográficos, es decir, noticias, periódicos y revistas, y en en el año 2000 en adelante, todo lo que ocurría en el país, la primera versión era que fue las FARC. Después se descubría que fue el ELN o los paramilitares. Pero la noticia que primero salía es que fue las FARC. Y sí, muchas cosas hicieron las FARC, pero todo en el país se le culpaba a las FARC. Hoy en día, ¿a quién se le está echando la culpa? ¿Alguien sabe? El discurso no cambia mucho. No, señor. Hoy en día se le echa la culpa a dos actores, el ELN y la disidencia de las FARC. Entonces el discurso colombiano no cambia mucho.
Pero bueno, estas son particularidades de nuestro país que nos convierten en un país subdesarrollado. Y la idea de la globalización es que todos alcancen el desarrollo. Eso es lo que dice en primera premisa o inicialmente el desarrollo que quiere. Eso es lo que él dice querer. Los países desarrollados dicen que la globalización traerá el desarrollo para todo el mundo. La semana próxima veremos por qué esto no es así, porque la globalización genera consecuencias que permiten que los países subdesarrollados sigan siendo subdesarrollados. Pero eso lo veremos a profundidad la próxima semana. Finalmente, hay que resaltar dos cosas. Primero, el fenómeno de la globalización tiene un enfoque económico. Lo principal es la ganancia económica. Ya después en la actualidad, se convirtió en un proceso social y cultural, pero nació como un proceso económico. Y el actor principal que maneja este proceso económico son las empresas multinacionales o las marcas globales, como cuáles, ya han dicho varias. ¿Cuál es una marca global? Sí, esa misma. ¿Coca-Cola? Exacto. Coca-Cola es una empresa global. Coca-Cola es estadounidense, pero tiene sedes en todo el mundo. Hay una acá en Colombia. McDonald's también. Adidas. ¿De dónde es Adidas? ¿Alguien sabe? No, No, profe, no sé. no. Bueno, No. vamos a ver. Hasta donde yo me acuerdo, si no estoy mal, Adidas creo que es estadounidense. Pero es posible que me equivoque. Denme un segundo. Ah, no, es alemana. Uy, mi error. Pero sí, por lo menos la atiné con que Adidas es una marca global. Pero pues es alemana. ¿Qué otras empresas? Empresas. Starbucks. Starbucks, exactamente. ¿Alguna vez han comprado un café en Starbucks? No, y espero nunca hacerlo. No. Yo no, porque son muy caros. Eso es por café nomás. No vale la pena. Crepes and Waffles. No, eso es colombiano. Es colombiano. Creo que sí, porque solo se permiten mujeres. Eso tiene razones económicas. No crean que es porque son muy apoyadores ni nada de eso. Las empresas sí, puede que apoyen a las mujeres y eso es importante porque son madres cabezas de hogar. Todas son madres de cabezas de hogar, no solo son mujeres y ya. Todas tienen hijos y ellas son los que los mantienen. Eso es una cosa que hace compañía de Crepes and Waffles. Pero eso se llama responsabilidad social empresarial. Y ese tipo de acciones hacen que a ellos les reduzcan los impuestos. Entonces, no es que solo lo hagan porque son buenas personas y ya. Es Que es que, doble moral. sí, es lo que las personas llaman doble moral. Porque, claro, ellos pueden hacerlo y es bueno que lo hagan. Pero entonces ellos también piden que por su responsabilidad social empresarial se les reduzcan los impuestos. Cosas no se venden en China. Por el conflicto político entre Estados Unidos y China, prefieren limitar el acceso de productos chinos. Y China limita acceso de productos estadounidenses. Ahorita Estados Unidos prohibió Huawei porque robaba datos. Yo no voy a asegurar que sí o si no. Y ahorita están cuestionándose algunos países, India ya lo hizo, prohibir la plataforma TikTok, que es China, por si no sabían, TikTok es China. Y algunos países están pensando en prohibirla. Estados Unidos es uno de esos. ¿Por qué no va a prohibir TikTok? ¿Cómo dices?
¿Por qué van a prohibir TikTok? Por el mismo... Profe, una pregunta. Ya, espérame un poco. Alegan que TikTok también roba datos y es parte del gobierno chino para vigilar a la población. Sí, dime. ¿Es verdad que los dispositivos hoy en día tienen como un chip? O sea, que eso lo creo es que Huawei, que tienen un chip para vigilar a la gente. No sé si un chip, pero legalmente cada vez que ustedes abren una nueva red social o compran un celular, hay cláusulas donde dice que sus datos van a ser recopilados automáticamente por el sistema. ¿Qué tipo de datos? ¿Alguna vez han estado hablando de algo, abren YouTube y YouTube muestra publicidad de lo que han estado hablando? Profesor, ya lo prohibieron en YouTube, se llama Ley Copa, que era para la Hace protección años, de privacidad. Hoy en día ya no lo hace con el sonido, sino con el registro de sus búsquedas. Entonces, por eso le sale publicidad de cosas que ustedes ven comúnmente. Si ven comúnmente, no sé, música en inglés, les va a salir un montón de publicidad de aprender inglés. Y lo sé porque me pasa a mí. Todo el tiempo me está llegando publicidad de aprende inglés. Pero bueno, esas son cosas que hacen las plataformas. Esas son las cosas que hacen las plataformas. Denme un segundo. Voy a apagar la cámara un segundo. Esas son cosas que hacen las plataformas por internet. Ustedes al momento de autorizar, crear una red social o comprar una tecnología, autorizan que recopilen información suya, como por ejemplo el celular tiene para recopilar las palabras que usen usen comúnmente. Google tiene permiso para recopilar las búsquedas más comunes y eso pues no saben su nombre, pero es información vital. La cuestión es si será legal o no. Legalmente sí es, pero pues no parece muy correcto. Pero bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta o les explico las actividades? ¿No? ¿Sí? ¿No? Su silencio me tranquiliza. No, sí, profe, ¿puede explicar? Bueno, si les pregunto, por favor, digan sí o no. Listo. Las actividades son dos. Como les digo, para estas actividades tienen plazo máximo hasta el 27. Pero lo ideal es que envíen una actividad semanal para que de esa manera no se les acumule, no que llega la siguiente semana y entonces tienen que enviar las dos actividades esa semana. Lo ideal es que hagan una actividad a la semana. Yo hago esto es para que ustedes avancen en las actividades más difíciles. Bueno, la primera actividad es que ustedes investiguen y hagan un resumen en sus propias palabras de la historia de una empresa internacional, la que ustedes quieran. Tienen que buscar quién la creó, cómo se creó, cuándo se creó, cuál es su concepto, para qué sirve, a qué población va dirigida, si lo encuentran, pero eso ya es más difícil. Y cómo estas industrias se han convertido en parte de la vida diaria de los colombianos. Este resumen tiene que ser de máximo 3 páginas. Es decir, que pueden escribir una sola página, pueden escribir 2 páginas, pero más de 3 no. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda al respecto de este punto? Señor. Quedó claro como el agua. No, señor. Entonces el segundo punto es el Sí, siguiente. señor, quedó claro. Lo que tiene que buscar en el segundo punto son 3 noticias de escándalos, problemas, acusaciones, cualquier tipo de problemática que haya tenido una empresa internacional en cualquier parte del mundo. Pueden ser problemas ambientales, como por ejemplo Coca-Cola en Colombia antes botaba a un río de desechos tóxicos. Esa fue una noticia que salió hace años. Empresas petroleras que prefieren dejar que el petróleo caiga al mar antes que seguir gastando cierta cantidad por recuperar una estación que ya se perdió.
o cazadores de ballenas, cualquier problemática tiene que ser una empresa internacional, ¿entendido? Profesor, una pregunta de esa Sí. tarea. ¿Se vale que todas sean de ambiente? O... Sí, sí, pueden ser todas de ambiente. Si encuentran muchos de ambiente, no hay ningún problema. Aunque también hay algunas de carácter social, como por ejemplo empresas que contratan territorios que fueron de campesinos expulsados por paramilitares. Hay noticias de ese tipo también. Pero si encuentran problemáticas solo ambientales, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes vean que esto de las empresas internacionales también tiene sus efectos negativos. Obviamente estos resúmenes tienen que ser en sus propias palabras, ¿no? Es decir, no copy-paste. Profe, una pregunta, ¿tienen que ser 3 resumen por cada noticia? Sí, un resumen por cada noticia, no Ok. todo un resumen por las 3 noticias. Ok. No hay un mínimo ni un máximo para estos resúmenes. Obviamente lo mínimo es un párrafo. No pueden hacer menos de un párrafo. Es imposible que hagan menos de un párrafo. Eso creo, ¿no? Podrían decir, el resumen es que las cosas son malas, punto final. Pero bueno, listo, esos son los 2 puntos que tienen que hacer. Tienen plazo máximo hasta el 17. Como les dije, lo ideal es que por lo menos hagan uno y me envíen el registro semanalmente y avancen en las demás.